Bien, estamos nuevamente, son las 7:35 minutos, estamos en la iglesia en calle Puente de Piedra 343, reunidos con muchos de mis hermanos que ya han llegado, y comenzando también la transmisión online desde la plataforma de Facebook, junto con Juan Manuel, para seguir progresando en el estudio de la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo. Les damos un gran bienvenida, un abrazo virtual a los que nos están viendo y a todos acá, los presentes, contentos de tenerles. Hemos dicho en las últimas semanas y volvemos a insistir que es mucho mejor estar aquí. Van a tener mayor atención, van a tener mejor recepción, van a poder disfrutar de la última parte que le hacemos a los que están presencial de consultas, de comentarios, de preguntas finales. Esa ronda no la ven la gente que está en sus casas, sino que solamente la exposición inicial, los primeros minutos. Por lo tanto, se lo pierde usted si está en su casa. Esperamos que esto lo incentive también a venir, no se pierda la oportunidad de hacer preguntas, comentarios y aclarar cualquier duda. Juan Manuel, un saludo ahí a la cámara. Sí, contento de que sigamos estudiando la Biblia martes a martes, que hayan personas que se estén sumando, que se estén interesando, que haya este anhelo, este deseo de seguir aprendiendo la palabra de Dios. Es lindo cuando uno ve hambre en las personas por conocer, por entender, por comprender mejor la palabra, y que sea también nuestra oración que podamos tener cada vez mayor anhelo por la palabra de Dios y poder entenderla, recibirla en nuestros corazones. Y hoy precisamente vamos a ver un pasaje lindo que marca la diferencia de lo que hablamos las semanas pasadas. Las semanas anteriores hablábamos de hombres peligrosos, de hombres que tenían ciertas características de amadores de sí mismos y otras. Y ahora vamos a ver las características de un verdadero cristiano, representado en la persona de Timoteo. Entonces, animarle a todos a que estemos atentos y que podamos recibir esta palabra en nuestros corazones y sentir que Dios nos llama de esta manera, así como llama a Timoteo, a que nosotros le sigamos a Él, a que nosotros aprendamos de Él y que seamos verdaderamente sus discípulos. Como Jesús también lo dijo. Jesús dijo, si permanecemos en sus palabras, seremos verdaderamente sus discípulos. Y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Así es que espero en Dios que eso sea para todos los que tienen hambre de la palabra de Dios, tanto los que estemos aquí como los que nos ven a través de las redes sociales. Bien, pues vamos a comenzar entonces ya directamente al estudio de hoy día. Como sale en pantalla, vamos a leer de la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 14. Son 5 versículos que analizaremos hoy día. Hemos ido un poco más despacio en esta última semana porque hay mucha riqueza en pocos versículos. Sí. Y de esa es la manera correcta a veces de leer la Biblia. No se trata de esto de hacer una carrera de posta e ir avanzando porque quiero terminarme luego toda la Biblia, sino más importante es entender lo que vamos leyendo y dar la profundidad necesaria cuando lo amerita. Así que voy a orar y le voy a pedir después a Juan Manuel que lea de los versículos 10 al 14, segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Señor, estamos reunidos formando un cuerpo, una iglesia, Señor, y estamos aquí disponibles, dispuestos a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Ahora, con un poco más de libertad ante esta pandemia, queremos agradecerte la posibilidad de estar vinculados presencialmente, y a los que no pueden por diversas razones también queremos que esta palabra, lo que vamos a analizar, les lleve, Señor, mucha edificación a sus vidas, que les pueda transformar. Realmente tu palabra es la verdad y es a través de ella que somos transformados. Y queremos pedirte que el Espíritu Santo guíe las cosas que vamos a leer, las cosas que vamos a comentar, para que haga su obra dentro de cada uno de mis hermanos, dentro de cada uno de los que nos escucha. Queremos pedirte que tú puedas favorecer esa genuina deseo de muchos de conocerte, que tú puedas enseñar directamente y que no sean nuestras ideas, sino que solamente salga de lo que está escrito, las ideas y los conceptos aclarados, mejorados, para que el entendimiento sea más prístino, más correcto. Sí, gracias por una oportunidad más y gracias, pedimos Señor, que tú siempre nos estés guiando. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien. Segunda de Timoteo, capítulo 3, entonces vamos a leer versículos del 10 al 14. Dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos,
como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Hasta ahí. Bien, bueno, como decía recién Juan Manuel, estamos en una parte de esta carta que está escrita, ya lo hemos dicho, la última carta de Pablo en vida, antes de morir, antes de ser decapitado, como sabemos que sucedió con él. Él está escribiendo a su colaborador estrecho, Timoteo, dando un montón de consejos que ya hemos analizado bastante, pero en este pasaje en particular hay un gran contraste de lo que le estaba explicando acerca de hombres que eran bastante malos, que estaban infiltrados en la iglesia, que podían estar no solo en esa iglesia hace 2000 años, sino que durante la historia de la cristiandad siempre han habido personas que han tratado de desviar la fe, que han sido amadores de sí mismos, como lo describe acá, aborrecedores de lo bueno, calumniadores, blasfemos, soberbios. Siempre hay gente así infiltrada. Cristo lo enseñó, que siempre junto con el trigo iba a crecer cizaña. Y eso es una cosa que desde mucho tiempo lo sabemos y tenemos que irnos acostumbrando a esos conceptos. Pero Pablo le da consejo a Timoteo acerca de esos hombres que los tiene que dejar, que se tienen que apartar de ellos, que no tienen que entrar en vanas palabrerías, discusiones que no llevan a nada. Y acá empieza a ser entonces el contraste de lo que Timoteo está haciendo. Por eso Juan Manuel decía, vamos a aprender de Timoteo cómo debe ser el verdadero hombre cristiano, qué debe tener como ideal, como comportamiento, pero a la vez qué cosas tiene que un cristiano, qué cosas lo deben guiar a él, qué cosas debe él enfocar su mente y disponer también su vida a ser guiado por ciertas cosas. Y eso es lo que le está diciendo. Parte en el versículo 10, haciendo referencia a él mismo, al apóstol, porque él fue básicamente el que llevó al conocimiento de la verdad de Cristo a Timoteo. Vamos a hablar un poquito de eso cuando habla de las aflicciones que sucedieron en Antioquía, Iconio, Listra, varios lugares que eran comunes para tanto Timoteo como Pablo. Ajá. Pero lo que le parte diciendo es que tú has seguido mi doctrina, después conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y todas esas características, mire qué interesante, tiene que ver con cómo debe ser un cristiano. Un cristiano no es, por ejemplo, solamente doctrina, no es solamente información o conocimiento de la palabra, sino, de hecho, hay varios conceptos que son más del carácter cristiano, más bien de la forma de ser de un cristiano. Pablo ciertamente se está poniendo un poco como ejemplo, y en otro pasaje de la Biblia él también usa eso y dice que él tiene que imitarlo a él porque él imita a Cristo. Esa es la razón de por qué él se pone como modelo, porque él efectivamente tal vez sea uno de los hombres que más se acercó a ese estándar. Pero justamente diciéndole ahora personalmente a Timoteo lo que tienes que seguir haciendo, lo que tienes que persistir, lo que tienes que dedicarte, no ser como los otros hombres haciendo la comparación, es seguir las enseñanzas que Pablo predicó, que son para ahora, para nosotros, estos escritos, que son parte de la Biblia, que son documentos o escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Tenemos que seguir eso, pero además tenemos que seguir la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, una palabra que siempre sale a relucir, que a veces cuesta entender ese significado, el amor y la paciencia. Son todas esas virtudes o características que deben salir a relucir en un cristiano. Antes de darle la palabra a Juan Manuel, longanimidad, esa palabra que está escrita en ese versículo que a veces cuesta entenderla, lo hemos dicho, que se refiere a mantener un estado de ánimo, en muchos casos se relaciona con la paciencia, el poder soportar las cargas de los hermanos, soportar con paciencia muchas pruebas y especialmente las diferencias de carácter, el mantener un ánimo dispuesto a los demás. Por lo tanto, Pablo le está diciendo que en eso también tiene que permanecer, tiene que tener como esa característica. Por lo tanto, vemos en el primer versículo descripción clara de lo que se espera de un cristiano, porque Pablo lo era
y también le repite a Timoteo que así debe seguir, así debe persistir, así tiene que avanzar en la vida, porque si no puede correr peligro, ¿no es cierto?, como estos hombres que se desviaban de la fe. Él tiene que estar fijo en esta manera de ser que había visto de ejemplo en el apóstol. Así es. Este versículo 10 parte con un pero, y nosotros lo hemos enseñado muchas veces que cuando hay un pero hay que hacer una pausa, ¿cierto? Hay que poner atención en la Biblia, porque los pero marcan un cambio, un giro, ¿cierto? Están marcando una diferencia, una comparación. Acabamos de hacer descripciones de personajes que vendrán y que harán que los tiempos se vuelvan peligrosos, ¿cierto? Hombres amadores de sí mismos, lo hemos conversado las semanas anteriores, que van a tener apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, parecerán muy buenos cristianos, tendrán esta apariencia de ser personas que buscan a Dios. La piedad tiene que ver con eso, con el dedicarse a Dios. Entonces van a parecer personas que se dedican a Dios, pueden predicar incluso, pueden incluso estar al frente o de alguna forma involucrado con alguna iglesia, pero por sus frutos los vamos a conocer, porque en realidad lo que los va a motivar va a ser el amor propio, las ganancias deshonestas, la avaricia, etcétera, y uno va a ir notándolo de esa manera. Pero en cambio Pablo pone el contraste y dice, pero tú Timoteo, o sea, está diciendo, tú eres diferente, tú eres distinto. Y ahora tenemos que ver por qué Timoteo es distinto, por qué Timoteo es diferente, por qué Timoteo es el contraste de estos hombres avaros, estos hombres amadores de sí mismos, estos hombres ingratos, impíos, etcétera. Estos hombres que llevan cautivas, dice la mujercillas, cargadas de pecado, etcétera. Que se oponen a la verdad, de hecho. También otra característica que estuvimos viendo la semana pasada. Y creo que la primera razón no está puesta como primera porque sí. Y en esto quisiera que todos pusiéramos mucha atención. La primera característica que pone, dice, pero tú has seguido mi doctrina. ¿Qué es doctrina? Doctrina es enseñanza. Doctrina es esto, es lo que estamos haciendo. Doctrina es un conocimiento que se está entregando. Eso es doctrina. Es una mirada respecto a, por ejemplo, en este caso, respecto al Evangelio. Es el conocimiento del Evangelio. Entonces, lo primero que dice, tú has seguido mi doctrina. Pablo no está diciendo mi doctrina como si su doctrina fuera algo diferente a la Biblia. Ojo, no nos perdamos ahí. No es que esta es la doctrina de Pablo y esta otra es la doctrina de Pedro y esta es la otra es la doctrina de Juan. Es importante saber y recordar que los apóstoles predicaban lo mismo, a Jesucristo. Dice, predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Eso dice Pablo en otro pasaje. No nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el evangelio que predicamos. Entonces le dice, Timoteo, tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mi enseñanza, y seguir es un acto continuo, no es una cosa de un día, no es que fue un día una reunión, le gustó la reunión que hizo Pablo y después se fue y no se acordó más y se volvieron a encontrar. Seguido está diciendo que es algo de varios días, de mucho tiempo. No escuchó una sola prédica, escuchó varias prédicas. De hecho, lo acompañó, Timoteo estuvo con él en los viajes misioneros, estuvo con él predicando. Entonces, seguir la doctrina es más que tener un profesor de universidad, es realmente involucrarse con lo que está compartiendo Pablo en este caso. Sí, es esto de enseñar y de ser enseñado en cuanto a las verdades de la Biblia, es más, y qué bueno que tocaste el ejemplo, es que es más que un curso o un título universitario. Esto es un traspaso de experiencia, de vida, de consejo. El discipulado, así llamamos un poco a estos conceptos, es lo que nos mandó Jesús, nos mandó a ser discípulos a las naciones. Enseñándoles, dice en Mateo 28, al final de ese capítulo, enseñándoles que guarden esas cosas, guarden las cosas que Cristo enseñó. Por lo tanto, el tema de discipulado no es solamente decirle, mire, Cristo dijo esto, sino es tratar de que esa persona aprenda y aplique esos conceptos.
A veces la información que se le da a uno en la universidad o cuando se dicta un curso es un traspaso de mera información. Acá el objetivo, por eso que después de doctrina viene conducta. Es no solamente conocer esa información, no solamente entender Jesús dijo esto otro, memorizar un versículo u otro, sino que viene la aplicación, la transformación de mi vida a través de la palabra o de la enseñanza o de la doctrina, como quiera llamar. Así es. Por lo tanto, tiene que ser así. Un cristiano, como se lo está diciendo a Timoteo, tiene que persistir en esto, tiene que perseguir estas cosas, tiene que mantenerse. No es que se le enseñó una vez a Timoteo y Pablo lo abandonó y le dijo, ¿sabes qué? Arréglatelas ahora, ya sabes todo. No, es un constante aprendizaje, es una constante caminar. Así es. De hecho, a los primeros cristianos se les llamaba la gente del camino. Antes de decirle cristiano, se les llamaba del camino. Así es. Porque el camino es una senda, es un lugar que hay que recorrer. Sí. Y se recorría un camino. Y el camino cristiano es de por vida. De manera que todos estos elementos, por eso hacemos el énfasis, tienen que estar en la vida de cualquiera de nosotros. Tenemos que tener conocimiento. Pero un conocimiento vacío no sirve. Un conocimiento intelectual no es cristianismo. Es teología, es información. Puede usted ser un cabezón sabiéndose la Biblia. De hecho, los intérpretes de la ley, aquellos que también Cristo criticó, se sabían pasajes de memoria, recitaban la Biblia en las plazas, pero no había un paralelo en su vida. Entonces tiene que haber conducta, tiene que haber un propósito. El propósito se refiere básicamente a mi guía o a dónde yo voy en la vida. Fe, obviamente, tiene que ver con depositar mi confianza en Cristo. Longanimidad, ya lo hablamos, el ánimo, cómo persisto, a pesar de que pueden haber circunstancias adversas en mi vida, mi ánimo debe ser estable, debe ser permanente, debo seguir, a pesar que muchas veces nos vamos a ir arrastrando en la vida siguiendo a Cristo, nos va a costar, va a ser difícil, va a haber muchas cosas contrarias, pero debo tener, ojalá, esa estabilidad del ánimo que me va a dar la dirección apropiada y la fuerza necesaria para avanzar. Y amor, paciencia, bueno, son virtudes del Espíritu Santo que tiene que estar en nosotros para realmente hacer esta tarea de la vida cristiana, que no es fácil, pero estamos llamados a hacer esto. Después habla y lo pone un poco separado los versículo 11, persecuciones y padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Yo quiero hacer un poquito de historia con esto, porque si usted no conoce lo que Pablo vivió y cuándo lo vivió en relación a Timoteo, a lo mejor le va a parecer algo bonito en lo escrito. Pero quiero llevarlo a Hechos capítulo 13, si puede abrir su Biblia. Yo traje solamente un versículo, pero muy resumidamente le quiero decir qué cosas le pasaron a Pablo en esos lugares. ¿Y por qué le hace ver a Timoteo esas situaciones? Porque se dice que Timoteo era originario de la última ciudad que mencionaba ahí, que es Listra. Eso actualmente está en la Turquía de hoy. Entonces, lo que pasó con Pablo en su primer viaje misionero fue que salió de una isla que se llama Chipre, algunos todavía está esa isla, la deben conocer, y cruzó, ¿no es cierto?, por el mar Mediterráneo hacia Turquía. Y en esa zona se adentró un poquito y pasó por Antioquía de Pisidia, que es un lugar, y ahí llegó a la sinagoga. Eso está todo relatado, como le decía, en Hechos 13, del 14 en adelante, y todo el capítulo 14. Yo solamente le quiero hacer un resumen. Pero en Antioquía, mire lo que le pasó. Fue a la sinagoga, predicó, los judíos se enojaron, tuvieron celos de ellos y los echaron. Después de esa ciudad pasaron a donde está mencionado Iconio, otra ciudad cercana, muy cerquita. Nuevamente repiten la misma idea, van a las sinagogas, predican, los judíos también enojados, también los sacan, y eso que en esa ciudad hizo milagros portentosos que están descritos ahí, no en detalle, pero dice que hicieron milagros, y la palabra crecía poderosamente, ellos predicaban y había un respaldo de Dios en ellos. Pero aún así, ¿qué pasó en Iconio? También los echaron. Y en Listra, que es la última ciudad donde probablemente vivía Timoteo y donde él escuchó probablemente en su primer viaje misionero a Pablo predicar, y a lo mejor probablemente ahí se convirtió, y después en el segundo viaje misionero él lo acompaña y ya se hace su colaborador. En ese lugar aún más pasó lo siguiente. Podemos poner ahí un versículo que
que traje de Hechos. En ese lugar, interesantemente, en Listra, también le fue predicando muy bien, tanto que la gente hizo unos milagros, sanó un cojo, y toda la gente de la ciudad empezó a alabarlo, a decirle, estos son dioses venidos a la tierra, porque habían sanado a una persona del lugar, y querían hacer sacrificio, y él se opone junto con, en ese momento su colaborador estrecho era Bernabé. Pablo y Bernabé estaban sanando, y toda la gente quería hacer una gran celebración, festejar a estos dioses vestidos de hombre que habían llegado, y ellos se oponen. Y se generó un alboroto, al punto que después llegan judíos también de las otras ciudades, que ya a Pablo ya lo estaban queriendo sacar de todas partes, y lo apedrean, como puse ahí en el texto. Y queda casi muerto, al punto que lo arrastraron fuera de la ciudad, dejándolo abandonado, pensaron que estaba muerto. Pero dice que los hermanos se acercaron, y él se levantó. Algunos piensan que resucitó, si es que murió, o oraron por él y se mejoró, y él nuevamente entró a la ciudad, un poco porfiadamente, sin temor a esa gente que lo había apedreado, a tal punto que pensaron que estaba muerto. Entonces, cuando Pablo habla de persecuciones y padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio y Listra, es porque Timoteo probablemente estuvo en esas circunstancias. Él vio o conoció de primera fuente esas persecuciones, que no fueron para nada suavecitas, para nada lo que hoy día podríamos decir, se enojaron con él, le tiraron unos tomates. No, aquí le tiraron piedra, lo lapidaron, al punto que pensaron que estaba muerto. Entonces, esas persecuciones afrontó un cristiano, y esas persecuciones, como le insisto, son las que podrían eventualmente, según el versículo 12, podríamos padecer. Ya vamos a entrar en esa materia. Pero Pablo le está haciendo esas citas porque probablemente las vivió junto con Timoteo. Él vio su comportamiento, vio su conducta, vio su propósito, su fe, que no decayó ante esas circunstancias. Y eso es muy loable, muy destacable. Eso hizo que, y a veces nuestro testimonio habla mucho más que 1000 palabras. El testimonio de Pablo no era solamente un hombre erudito, versado en la Escritura, sino que tenía milagros de Dios, pero también tenía un testimonio en conducta, un testimonio abundante en persistir en esto que él dice, longanimidad, propósito, fe. Él tenía esas cosas y las vio Timoteo, y de él aprendió y de él tomó ejemplo. De manera que, si lo miramos de otro punto de vista, nosotros estamos llamados justamente a padecer persecución y todo esto, pero también a demostrar con esos hechos en quién creemos y por qué creemos. Entonces debemos hacernos un poco el ánimo que esas situaciones difíciles, a lo mejor no toda la vida, a lo mejor no al mismo grado que el apóstol, pero podríamos encontrarnos en algún momento, porque eso está advertido en la palabra, como dice el versículo 12, pero ya vamos a ir a él. Sí, a propósito de eso mismo, yo quiero volver al concepto de tú has seguido mi enseñanza, mi doctrina, porque de ahí parte la base. O sea, ¿qué hace a Timoteo una persona que frente a una persecución como la que Pablo estaba relatando no se haya espantado, no haya huido, no haya dicho, no, esto no es para mí, no, si a él lo apedrean, capaz que me apedreen a mí también, yo mejor me voy? ¿Qué hizo que Timoteo perseverara junto al apóstol a pesar de todas las pruebas que el apóstol sufrió y que, como estábamos diciendo muy bien Pablo Ávila, Timoteo las vivió junto al apóstol, o sea, las vio de primera fila. Y yo creo que la clave está, como dice el versículo 10, dice, pero tú has seguido mi doctrina, ¿cierto? Quiero leerles otras versiones que destacan un poquitito este seguido. Mire, esta versión, la Nueva Versión Internacional dice, pero tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas. Eso está hablando de algo de constancia y algo que va aprendiendo. Estábamos hablando antes de empezar la reunión de que queremos hacer una especie de escuela de enseñanza de la base del Evangelio, ¿cierto? Y coincide un poquitito con esto porque precisamente eso es lo que necesitamos muchas veces, conocer el paso a paso. Este es primero, este es segundo, esto es después, ¿cierto? El paso a paso habla de eso, de que uno va avanzando un paso a la vez. En el cristianismo también, en la enseñanza también. ¿Qué más dice otra versión? Dice, has seguido asiduamente mis enseñanzas.
Y esta otra versión dice, conoces bien mis enseñanzas, sabes lo que enseño y cómo vivo. Pablo le está recordando, tú lo sabes, tú lo has conocido, tú has estado atento, has recibido esta enseñanza, esta doctrina. Y yo creo que esa es la clave para todo lo que viene después. Porque él ha recibido y ha seguido la enseñanza, entonces él ha seguido la conducta. Porque no es una conducta, digamos, donde Timoteo estaba lejos de Pablo. Entonces, ¿cómo sabe Pablo que Timoteo sigue su conducta si no lo está viendo? Porque Timoteo conocía la enseñanza, seguía la doctrina. Entonces, aunque Pablo no lo vea, él seguía actuando como debía actuar porque tenía la enseñanza correcta. Esa es la clave. ¿Cómo sabe usted cómo debe actuar en el trabajo, cómo debe actuar en su familia? Si no está el doctor Ávila ahí para que le diga, oiga, ¿qué le respondo a mi suegra? ¿Qué le respondo a mi hijo que me está diciendo esto, me está diciendo esto otro? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo saber? ¿Cómo va a saber usted cómo actuar? Bueno, tiene que conocer en profundidad la doctrina, la enseñanza. Porque conociendo bien la enseñanza, en segundo paso viene la conducta adecuada. Luego viene el propósito. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué vivimos? O sea, ¿por qué tengo que aguantar a mi suegra, a mi suegro? ¿Por qué tengo que aguantar a tal persona, a mi jefe? ¿Por qué tengo que quedarme callado y no responder? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Se entiende? El propósito, el sentido. Quien tiene clara la doctrina, actúa de manera correcta y entiende el propósito por el cual lo está haciendo. El quien tiene clara la doctrina, por ejemplo, respecto al perdón, Jesucristo dijo que así como Él nos había perdonado, nosotros debíamos perdonar. Y puso un ejemplo de aquel hombre que le debía al rey una cantidad de dinero que era incapaz de pagarla y el rey se la perdonó. Una parábola que no voy a entrar en detalle ahora, la puede buscar después, o si la conoce mejor. Pero Jesús pone ese ejemplo de una persona que le debía una cantidad enorme de dinero a un rey y el rey le perdona esa cantidad y después esta persona no le perdona a su amigo, a su consiervo, una cantidad menor. Entonces dice que el rey lo manda a la cárcel. A este hombre malo le dice, ¿por qué no hiciste, si yo te perdoné todo, por qué tú no hiciste lo mismo con tu hermano? ¿Cierto? Entonces Jesús nos enseña, ahí está la doctrina, nos dice que así como el Dios nos ha perdonado, nosotros debemos perdonar. Quien tiene clara la doctrina va a actuar de esa manera, pero no va a actuar porque sí, sino porque entiende también el propósito, la razón por la cual, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, dijo Jesucristo, para que los hombres vean vuestra conducta, Jesús dijo. En Mateo capítulo 5 usted puede ver eso, para que vean vuestra buena conducta y glorifiquen a vuestro Padre. Ese es el propósito. Después dice fe, porque eso requiere fe. O sea, eso requiere también de que no lo voy a ver ahora, pero en el cielo yo voy a recibir mi galardón, yo voy a recibir mi premio. ¿Por qué? Porque hice las cosas según la doctrina correcta, según la conducta correcta, el propósito, fe. Longanimidad, ya lo dijo Pablo, tiene que ver con la largura de ánimo, que yo mantengo el mismo ánimo, que no, sí, aquí salgo emocionado de la reunión, voy a perdonar a todo el mundo, y mañana no, estoy enojado, así que no perdono a nadie. ¿Me entiende? La longanimidad tiene que ver con eso, con que me mantengo en el mismo ánimo. Por eso está relacionada con la paciencia, como estaba diciendo Pablo también, porque debo tener paciencia para tener un mismo ánimo, ¿cierto? Y el amor, por supuesto, que es el vínculo perfecto. La Biblia lo dice. La manera perfecta de relacionarnos es cuando hay amor. Es a través del amor. Entonces, Timoteo, vio todas estas persecuciones, vio la conducta de Pablo en medio de estas persecuciones, vio el actuar de Pablo en medio de las persecuciones. Pablo se las recuerda, le dice, las que vivían en Antioquía, en Iconio, en Listra, no entra en detalles porque Timoteo las conocía, sabía de qué estaba hablando. Y dice, y de todas me ha librado el Señor. Y con esto quiero terminar porque es llamativo, porque acabamos de leer que lo apedrearon, ¿cierto? Y Pablo está diciendo, y de todas me libró el Señor. Alguien podría decir, pero Pablo, te apedrearon, ¿cómo puedes decir que te libró el Señor si te apedrearon? Estuviste medio muerto, más que medio muerto. ¿Por qué? ¿Por qué lo he librado? Porque
no se ha frustrado el propósito de la vida de Pablo, no se frustró el plan que Dios tenía para Pablo, no se ha frustrado la salvación de Pablo, no se ha frustrado la libertad que tiene Pablo para seguir predicando. Porque si no sería una contradicción con lo que va a decir más adelante, que aquellos que quieren vivir piadosamente van a recibir persecución. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿de qué me va a librar el Señor? ¿Nos va a librar de la persecución? Nos va a librar del mal. Pero si hemos de pasar persecución, no va a ser porque sí, va a ser con un propósito, va a ser con un plan. Y nosotros lo entenderemos. ¿Por qué lo vamos a entender? Porque vamos a tener la doctrina correcta. Si yo no tengo la doctrina correcta, lo que vivo, lo vivo en una conducta como cualquiera y no tiene propósito, no tiene sentido, por lo tanto no puedo tener longanimidad, no puedo tener paciencia, no puedo esperar porque no tengo fe, porque no tengo entendimiento, no tengo la doctrina correcta. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Pero si yo tengo la doctrina correcta y esta doctrina la he seguido paso a paso, las pruebas van teniendo sentido. Entonces puedo entender lo que estoy viviendo y puedo llegar a decir lo que dice Pablo. De todo me ha librado el Señor. El Señor ha estado conmigo, en otras palabras. Eso es lo que está diciendo. Cuando dice, de todas ellas me libró el Señor, está diciendo, Dios ha estado, Dios me ha salvado, Dios ha estado conmigo, no me ha abandonado. Eso. Bien, pasemos al versículo 12. Yo creo que este versículo 12, muchos de los que predican hoy día la teología de la prosperidad quisieran que ese versículo desapareciera, que no existiera. Porque es muy claro que nos está llamando a, si queremos vivir en devoción o piadosamente a Cristo, eso significa piedad o piadosamente, en devoción a la deidad, en este caso a Cristo Jesús, como dice, tenemos que hacernos la idea de que van a haber situaciones difíciles. Y eso a veces no se habla en la iglesia o no se explicita de esa manera, sino que al contrario, se les dice, ¿saben qué? Esto aquí es para que sea beneficiado porque Dios lo va a bendecir, y se le sigue a eso toda una serie de conceptos que de verdad son contrarios, no solamente al apóstol, sino que yo traje a colación también Mateo 5, si lo podemos poner ahí, que es Jesús explícitamente diciendo que obviamente va a haber persecución, que no hay forma de que entendamos otra cosa. Ahí está puesto, ¿sí? Exacto. Cuando pasen esas cosas, hablen mal de nosotros, digan que nosotros somos mentirosos y todo sea por causa del Evangelio, entonces tenemos que gozarnos, dice Jesús. ¿Por qué? Porque el galardón es grande, porque así lo hicieron con los profetas. Desestimaron a los verdaderos enviados de Dios, a los verdaderos profetas, muchas veces porque esas palabras no caían bien, porque esas palabras traían molestia en la gente. Pero si somos fieles a Dios, puede ser que nos vaya mal con la gente. Eso es también un hecho de la causa. Y no se trata aquí tampoco que nosotros pensemos, por el versículo 12 y por lo que dice Jesús, de hacernos la idea de que tenemos que sufrir siempre, o que toda nuestra vida va a ser persecución y dolor. Puede ocurrirnos, como decíamos, en mayor o menor grado que al apóstol. Puede que sea una parte de nuestra vida, puede ser un momento, algunos meses, no lo sabemos. Hasta aquí a lo mejor nos ha ido bien, podemos reunirnos libremente, pero no sabemos el futuro. Lo que sí tenemos que tener claro es que si ocurren esas cosas, si queremos realmente vivir piadosamente, haciendo la voluntad del Señor, tratando de agradar a Cristo Jesús, puede que nos toque pasar momentos difíciles, padecer persecución. En muchos ámbitos, pueden ser en el laboral, puede ser a nivel familiar. Mucha gente se siente perseguida por su familia porque ahora cree diferente de lo que creyó o fue enseñado desde la cuna. Y eso ya puede ser una persecución para algunos. O en el trabajo, le pueden hacer discriminación por tener su fe cristiana, por hablar de Cristo. Le pueden decir que se calle, que lo van a, no lo van a ascender, no va a progresar en su trabajo por esa causa. Diferentes maneras podemos ver este versículo, pero ciertamente nosotros deseamos servir a Cristo, queremos vivir de la manera que Él nos llama, por lo tanto hay un costo que pagar. Y ese costo no es monetario, sino que muchas veces es en base a sufrimiento y a persecuciones. Pero sabemos que por el lado de Cristo nos enseña, decíamos, que la recompensa es grande en los cielos. Exacto. Y eso debe alentarnos, eso debe también ser un consuelo mayor. Porque las cosas de este mundo, y hay un dicho que no hay mal que dure 100 años por ahí, un escritor lo puso por ahí en su libro, no hay mal que dure 100 años. Entonces, las cosas de acá son pasajeras, pero la eternidad, como su nombre lo indica, es infinita, no tiene límite de tiempo. Y para allá vamos, para allá estamos siendo capacitados.
Entonces tenemos que armarnos de un pensamiento un tanto diferente sobre esto. Así es. Y ahí está lo que estábamos hablando de la doctrina, o sea, Jesús está enseñando, está diciéndonos, esto puede suceder, pero dice, gócense, alégrense. ¿Por qué se deben alegrar? ¿Por qué deben gozarse? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas. O sea, si yo entiendo esto, yo veo que la persecución que estoy recibiendo por creer diferente, por seguir la doctrina de Jesucristo, es por causa de ello, yo debo alegrarme y decir, estoy del lado correcto. Y no amargarme, no entristecerme, no arrancarme o irme. Timoteo tiene que haberse alegrado en medio de las persecuciones, en medio de las dificultades, porque conocía la doctrina bien, conocía bien la enseñanza, entonces sabía que si era perseguido por causa de la verdad, de la justicia, por causa de la palabra de Dios, entonces estaba del lado de Dios, estaba del lado correcto. Hay una versión aquí que dice, bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Me gusta, es una versión en lenguaje sencillo, porque a lo mejor grafica lo que puede pasar en una casa, en un trabajo. No vivimos en un país donde hay una persecución sistemática o desde el Estado, gracias a Dios, aunque sí los hay en otros lados del mundo. Eso es bueno recordarlo porque nosotros estamos aquí en un país donde gracias a Dios no hay persecución hacia los cristianos y debemos agradecerlo, no debemos olvidarlo, pero hoy en día hay países donde cristianos sí son realmente ejecutados, perseguidos, encarcelados y asesinados solamente por llevar una Biblia o por creer en Jesucristo, por confesar a Jesucristo. Pero nosotros tenemos una realidad de la cual también podemos ser maltratados, como estaba diciendo Pablo, a través de a veces comentarios, a veces a través de ser puesto a un lado, a veces ser discriminado. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Angustiarnos, afligirnos, decir, pucha, me están discriminando, meternos a la ley, voy a sacar mi pancarta, no a la discriminación porque me están discriminando. Antes de hacer cualquier cosa, debo conocer la doctrina, debo conocer la palabra de Dios. ¿Qué dice Jesús? Que debo gozarme, que debo alegrarme, no debo amargarme. Se están burlando, ahora se ríen de mí, dicen que soy canuto, que soy fome, que soy aquí, que soy allá. Dice la Biblia que debo gozarme. ¿Por qué debo gozarme? Porque así se burlaron, así maltrataron, así se rieron de los profetas de Dios, de hombres que Dios había comisionado. Y si lo están haciendo conmigo, entonces yo debo alegrarme porque entonces Dios algo está haciendo conmigo también. Quiere decir que Dios está obrando en mi vida, quiere decir que en mí hay algo diferente, quiere decir que realmente soy hijo de Dios. Por eso dice a los que quieren vivir piadosamente, a los que quieren vivir conforme a la verdad de Dios. Aquí estamos los que queremos vivir conforme a la verdad de Dios, por eso lo estamos estudiando. Esperemos maltrato, entre comillas. Y si viene ese maltrato, no nos angustiemos, alegremos. Bueno, el versículo que sigue, el 13, vamos a analizar ahora, es un poco un contrapunto, volviendo a los otros hombres, a la comparación que teníamos en las semanas anteriores, los versículos previos, porque vuelve a mencionar a ellos, a esos hombres malos y engañadores, son el mismo grupo de personas, que les va a ir de mal en peor. Miren la descripción gráfica que a veces tenemos que considerar, porque muchos pensamos, bueno, esas personas que progresan, que engañan a la gente, que se aprovechan de sus recursos. Es un tema conocido que en algunas iglesias hay malos manejos económicos y están sacándole a la gente recursos económicos que gastan en ellos mismos. Hay muchos malos obreros fraudulentos, así le llama la palabra. Esos hombres malos y engañadores no les va a ir bien, a pesar de que por tiempo o por una temporada veamos que crecen en su iglesia, crecen en economía, se dan sus gustitos. Todas esas cosas podemos mencionarlas que puede que por un tiempo les favorezca. Pero a la larga, y hoy día en la televisión, voy a mencionar el nombre de ese famoso autollamado apóstol Maldonado, él piensa que todos sus secretos iban a quedar impunes, pero ya está saliendo a la luz que toda su obra, todo su obrero fraudulento está quedando expuesto. No quiero entrar en ese detalle, pero si le interesa buscarlo, puedes conocer un poco de ese hombre que aseguraba tener revelaciones de Dios, visiones de Dios, enseñaba ciertas profecías falsas y que al final uno ve que van de mal en peor, que van fracasando,
que más que mal Dios no puede ser burlado si la palabra es así. Y por lo mismo tenemos que aprender de eso, de que también nosotros no podemos caer en eso, en engañar a nosotros mismos, engañarnos entre nosotros, sino que ser como decíamos, como Timoteo, seguir la doctrina, seguir la conducta, el propósito, la fe, el amor, la paciencia. Pero esa gente que se ha desviado y que a veces puede estar infiltrada en la iglesia, les va a ir mal a la larga sus vidas, y uno ve la trayectoria de las vidas de las personas, uno puede ver cómo sus estados vienen a ser a veces peor de cómo comenzaron. Juan es mucho más explícito, dice, fueron o estuvieron con nosotros, pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y eso se manifiesta así para que sepamos que no eran de nosotros. Hay hace una especie de rima en eso, otro pasaje, no lo voy a tocar, pero tenemos que tener claro que hay personas que son malas, que son engañadores y que no les va a ir bien. Y hay un descriptivo también que dice que van engañando y van siendo engañados. En la medida que ellos van repartiendo esta falsa enseñanza, engañando a muchos, también van a ser engañados. Ellos mismos se van a, decirlo en buen chileno, creerse el cuento. Van a creer que lo están haciendo bien, van a dar por hecho que ellos tienen la revelación de Dios, lo van a asegurar. Van a pensar que así es, que esa visión, ese sueño, que muchas están en su fantasía, en su propia mente, no es nada de Dios, van a asegurar y lo van a decir convencido que es de Dios. Entonces van a ir engañando y van a ir siendo engañados. Pero lamentablemente esas personas no van a pasar el filtro divino y claramente a veces vamos a observar su ocaso. Muchas veces vamos a ver su caída. Exacto. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser engañado. Ahora, el versículo 14 lo vamos a dejar para el final porque en realidad él es el contrapunto nuevamente, pero tú persiste en lo que has aprendido. Es decir, nosotros no vamos a caer en ese ejemplo de malos hombres y perversos y engañadores, sino que vamos a seguir lo que le aconseja a Timoteo. Así es. Pero tú persistes en lo que has aprendido nuevamente. El contraste está en la enseñanza, en la doctrina, en aquello que se atesora en el corazón, en aquello que yo recibo como mi guía. Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos enseñándoles que guarden todas estas cosas. No les dijo, vayan y hagan discípulos que hagan tal rito, que hagan tal cosa, que sé yo, que junten plata, que ganen dinero. No, que hagan, sino que sigan la enseñanza, la doctrina de Jesucristo. Eso ha sido lo que transformó el mundo. La enseñanza de Jesucristo fue lo que transformó a esos hombres. La obra de Jesús. Él vino a enseñar, Él vino a predicar. Hay un pasaje muy lindo en Marcos, al principio de Marcos, donde Jesús hace milagros toda una noche, dice la Biblia. Le llevaron todos los endemoniados, todos los enfermos, y Él los sanó a todos. Y parece que hay un lapso en que la gente se fue a dormir, a descansar, porque dice que siendo muy oscuro, muy de mañana, Jesús se fue al lugar desierto a orar. Y lo fueron a buscar porque la ciudad seguía queriendo estar con Él. Parece que le traían más enfermos para que los sanara. Y Jesucristo dijo, vamos a las aldeas de alrededor, porque es necesario que ahí también predique. O sea, Él estaba en un lugar donde estaba siendo famoso por los milagros que estaba haciendo. Pero Jesús dice, se lo voy a buscar mejor, dice, vamos a las aldeas del alrededor, porque es necesario que a ellos también les enseñe, les predique, porque para esto he venido, dijo Jesús. Mire, te lo voy a buscar, tenga paciencia. Pero ese lo vimos para los que estaban en ese tiempo cuando hicimos la predicación sistemática de Marcos. Marcos fue un evangelio que estuvimos predicando también al principio de nuestra iglesia. Dice, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. No dice, vine a hacer milagros, vine a enseñar, vine a entregar doctrina. Este concepto está en toda la Biblia. Después vamos a ver a los apóstoles que siguen insistiendo. Usted puede ver a Pedro, puede ver a Judas diciendo, defiendan la doctrina, prediquen la palabra. Y lo vamos a ver la próxima semana. Pablo le recalca. Y las próximas semanas le dice a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No dejes de enseñar, exhorta, entrega doctrina. Porque es eso lo que va a hacer el cambio. Es la palabra de Dios en nuestros corazones lo que va a hacer el cambio en nuestra conducta, en nuestra fe, en nuestro ánimo, etc. Entonces,
Pero tú persiste, insiste en esto, Pablo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ese es el llamado para nosotros también. Exacto. Si pudiésemos hablar de un sello del cristiano, es justamente la persistencia, es la perseverancia, en otras partes se le denomina así, la persistencia o la perseverancia de los santos. Se ha puesto como un eslogan incluso en algunos conceptos doctrinales. Pero definitivamente lo que vemos una y otra vez en todo este libro, me refiero a Timoteo, en primera y segunda carta, es justamente a persistir en lo que se ha enseñado, es mantener y sostener en alto las enseñanzas apostólicas, que son básicamente derivadas de Cristo mismo, y a seguir el camino, la conducta también de los apóstoles, la conducta de estos primeros cristianos que por lo demás dejaron un ejemplo, dejaron una marca que dieron su vida para marcar, ¿no es cierto?, esa época de la historia de la iglesia. De manera que tenemos que insistir una y otra vez porque el texto nos enseña a seguir, ¿no es cierto?, la conducta, la doctrina y persistir en eso que se ha aprendido. Yo sé que todos ustedes y los que incluso nos ven por Facebook saben de la Biblia. No hay en Occidente por lo menos gente que desconozca algunos principios fundamentales del cristianismo, son conocidos, muchos de ellos. Si algo sabe, a lo mejor usted no es el mayor erudito ni se ha capacitado tanto como quisiera, pero lo que ya sabe, lo que ya se ha persuadido de lo que entendió, el persuadir significa un convencimiento, una persuasión, estar plenamente convencido de eso, entonces tiene que aplicarlo, tiene que seguir eso. Si algo aprendió, aunque sea poquito, debe persistir en eso y debe estar manteniendo esa fe, ¿no es cierto?, para realmente marcar un antes y un después. Eso es la vida cristiana. No tiene secretos de ritos, de años. Esto no se trata de tiempo en la iglesia, que venga todos los domingos o no venga. Es más que todo seguir la enseñanza, aplicarla en su vida y continuar. Este es un caminar, es una experiencia de vida. No se trata de, como en un club deportivo, ya tengo la camiseta de tal o cual equipo y a veces veo los partidos, a veces voy a la iglesia. No, es todo un estilo de vida, un cambio completo y que es permanente, que es hasta el fin de sus días. Por lo tanto, tenemos que insistir en eso. Pablo le dice a Timoteo lo que has aprendido, porque había aprendido de él de manera directa. Más adelante también nos va a decir que aprendió de Eunice y Loaida, que eran su mamá y su abuela, que le enseñaron las Escrituras desde pequeño. También él tuvo contacto con el Antiguo Testamento desde pequeñito, porque su ascendencia por lado materno era hebrea, era judía. De manera que él también conoció la Escritura. Y a lo mejor algunos de ustedes conocen también desde pequeños las Escrituras, les enseñaron, los llevaron a una escuela dominical, los abuelitos, a lo mejor así como a Timoteo. Y todo eso es nuestra fuente, ¿no es cierto? La palabra finalmente, lo que Pablo le habló a Timoteo ahora lo tenemos escrito, por lo tanto, él lo aprendió de manera verbal, hoy nosotros lo aprendemos de manera escrita, pero es la misma fuente, es de la Escritura. Y de ahí entonces nos persuadimos, que es el paso siguiente. O sea, aprendemos y después nos convencemos de esa verdad, nos convencemos de que esta es la palabra de Dios y le hacemos caso y persistimos en ello. Ese es el secreto de la vida cristiana, ese es el secreto para todos que queremos vivir piadosamente en Cristo. Tenemos que estar en esa orientación y tenemos que, en algunos casos, nos va a tocar mal, nos va a tocar sufrir, pero eso es lo que nos demanda Cristo, tomar la cruz, como lo hemos enseñado otras veces, y seguirlo. Sí. Jesús, déjeme leerle un último pasaje para sellar esto que estamos diciendo. En Juan capítulo 8, versículo 30 en adelante dice, hablando Jesús estas cosas, enseñando doctrina, ¿cierto? Muchos creyeron en él, muchos judíos, dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, se dio vuelta y le dijo a los que estaban escuchando su enseñanza, si vosotros permaneciereis en mi palabra, si ustedes persisten, si lo que está diciendo Timoteo, o sea, Pablo a Timoteo, persiste tú, si ustedes se mantienen firmes, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para ser un discípulo de Jesucristo, primero debe estar en mí, ¿qué cosa? Su doctrina, su enseñanza.
Mucha gente que dice, yo soy cristiano, sí, yo creo en Cristo, yo creo en el Señor, yo creo en Dios. Pero Jesucristo está diciendo que para ser un verdadero discípulo de Jesucristo, para ser un verdadero cristiano, primero tiene que estar su doctrina en mi corazón, su enseñanza. Si yo desconozco la enseñanza de Jesucristo, por muy cristiano que yo crea ser, debo decir que no lo soy, porque su enseñanza no está en mí. Pero por otro lado, si la palabra de Dios permanece en mi corazón, dice, seré verdaderamente un discípulo de Jesucristo. Y el versículo 32, tan conocido por muchos, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es un pasaje famoso, es un pasaje conocido, pero está el mismo concepto de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Persiste tú, mantente en la doctrina, llena tu corazón de esto. En otro pasaje dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Abundancia es algo que completa todo, ¿cierto? Que no falta, que no escasea, sino que está hasta para regalar. Así debe morar su palabra en nuestros corazones. Debemos persistir en ella. Y entonces seremos transformados y entonces podemos vivir una vida como Dios espera de nosotros. Bueno, así es. Vamos a terminar esta parte. Vamos a despedirnos de los que nos están viendo en casa. Decirles nuevamente y reiterarles que vengan, porque lo que vamos a hacer ahora, que es comentar y poder hacer preguntas y poder aportar a lo que ya se ha comentado, lo hacemos presencialmente. Así que no se lo pierda, para las próximas puede estar aquí. Hay asiento todavía disponible, aumentamos nuestro aforo, así que tenga la gentileza de aparecerse por acá. Nadie le va a decir nada. Si no nos ha visto muchas veces y tiene temor porque le pueden decir algo, no se preocupe, todos son bienvenidos a escuchar la palabra de Dios. Así que vamos a orar para terminar esta parte y despedirnos de los que nos siguen, y vamos a tener el tiempo de hacer preguntas y comentarios de lo que analizamos. Señor, estamos contentos una vez más de que tú nos hayas explicado tu palabra, que el Espíritu Santo haya iluminado esto que hemos hecho, y que tú ayudes a mis hermanos, a nosotros mismos, Señor, a seguir aplicando estas verdades. Guíanos, Señor, llénanos de tu palabra. Tu palabra es la verdad y queremos aplicarla y ser fieles, Señor, a ti. Señor. Queremos persistir. A veces nos flaquean las fuerzas, nos desanimamos, pero queremos seguir dándonos ánimo, y queremos pedirte que tú nos empujes con tu Espíritu Santo para poder hacer lo que tú nos demandas. Sí, bendice tu palabra, que traiga frutos en mis hermanos, y que podamos seguir disfrutando de ella con la libertad que tenemos, con la posibilidad de juntarnos, Señor, ahora directamente. Gracias por estas posibilidades, gracias por las condiciones que tenemos en Chile y acá en Illapel de poder seguir enseñando. Sí, bendice, Señor, nuestra nación también. Amén. En todos los procesos que vienen hacia el futuro, Señor, para que, Señor, las personas que están delante de los gobiernos, delante, Señor, de las direcciones, Señor, de nuestro país en las diferentes áreas, pueden hacerlo de la mejor manera. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, nos estaremos viendo por Facebook el domingo a las 11:30 de la mañana.